Para resolver el valor de lados o la amplitud de ángulos en triángulos que no son rectángulos, es decir, obtusángulos o acutángulos, se usa el teorema del seno o el teorema del coseno. Comencemos entonces a pensar cuándo usaremos el teorema del seno. Si como datos me dan dos lados y dos ángulos, alguno de estos será incógnita del ejercicio, usaremos el teorema del seno. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente triángulo, ¿no? Y que nos dan como dato la longitud de este lado A, la longitud de este lado B, la amplitud del ángulo opuesto a B, llamémosle beta a este ángulo, y la amplitud de este ángulo, por ejemplo, es la incógnita, llamémosle alfa a este o A. En este caso, entonces, digo, bueno, como tengo determinados dos lados y dos ángulos, me conviene para buscar alguno de ellos el teorema del seno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a expresar la igualdad de dos proporciones. Y estas se van a expresar de la siguiente manera. Vamos a tomar un lado, por ejemplo, el lado A, y lo vamos a dividir por el seno de su ángulo opuesto. O sea, dividido el seno del ángulo alfa o simplemente A. Y lo mismo después voy a hacer en la otra fracción con el otro lado. O sea, el valor de la longitud del lado B dividido el seno del ángulo opuesto a B, que vendría a ser este de por acá. Entonces, esta va a ser la fórmula que usaremos cada vez que querremos usar el teorema del seno. Veámoslo en un ejemplo. Supongamos que tenemos este triángulo y que me dan como dato que este lado tiene un valor de 15 centímetros, que este ángulo mide 30 grados, que este ángulo tiene una amplitud de 20 grados y queremos saber cuánto vale este lado. Entonces fíjate que lo primero que veo es que tengo como dato dos lados, uno es incógnita, y también dos ángulos. Entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, me conviene usar el teorema del seno entonces, y vamos a expresar esta fórmula, pero con los datos de este ejercicio. Entonces, comencemos con el lado de 15 centímetros. Este lado lo vamos a dividir por el seno de su ángulo opuesto. O sea que va a quedar 15 centímetros dividido por el seno de su ángulo opuesto, que es 20 grados. Luego voy a hacer lo mismo, pero del otro lado. Entonces voy a poner x dividido por el seno de su ángulo opuesto. Es decir, x dividido el seno de 30 grados. Y de esta forma se forma una ecuación donde yo puedo despejar x. Y para despejarlo, lo que vamos a hacer es el denominador pasarlo multiplicando. Entonces daría 15 centímetros por el seno de 30 grados. Y todo esto se mantiene dividido por el seno de 20. De esta forma despejamos como una ecuación matemática cualquiera. Y ahora vamos a resolver todo junto en la calculadora. Voy a hacer 15 por seno de 30, que si te fijas en la calculadora, seno está escrito como sin. Dice sin, cos, tan. Usamos el que dice sin. Y entre paréntesis el 30. Este simbolito de grados no hace falta ponerlos, pero sí los paréntesis. Y eso lo voy a dividir por el seno de 20. Te invito a que pruebes esta operación para corroborar que sale la cuenta y termina dando 21,92 centímetros. Y esto entonces es la longitud del lado faltante en el triángulo pedido. Bien, ¿qué pasa entonces con el otro teorema? ¿Lo puedo usar en sustitución del seno? No. El teorema del coseno lo usamos cuando me dan otra cantidad de datos. Por ejemplo, que me den tres lados y un ángulo. Por supuesto, repito lo mismo que en el del seno, alguno de estos datos va a ser incógnita. Entonces, por ejemplo, si yo tengo marcados como datos el lado A, el lado B, el lado C, y también me dan este ángulo, que es el opuesto de C, así que le voy a llamar C, yo puedo formar una fórmula, que es la del teorema del coseno, que dice así. Primero comienza con el lado que tiene ángulo opuesto determinado, es decir, comenzamos con C. Quedaría entonces C al cuadrado es igual a. Ahora van los lados
los otros dos lados al cuadrado, o sea, aquellos lados que no tienen marcados o dados sus ángulos opuestos. Entonces viene a cuadrado más b cuadrado. Luego ponemos menos 2 por, y nuevamente multiplico estos dos lados que no son el que tiene el ángulo opuesto. O sea que sería 2 por a por b por, y finalmente ahora viene el coseno de el ángulo opuesto al lado que lo tiene. ¿Sí? O sea que el lado y el ángulo opuesto aparecen uno de cada lado del igual. Este es el valor del lado y este es el valor del ángulo. Y entre medio tenemos a los lados que no tienen ángulo opuesto. Esta forma entonces, con esta fórmula podemos despejar lo que haga falta, ya sea el valor de C, o el valor del ángulo opuesto, o el valor de A, o el valor de B. Entonces, vamos a plantear un ejemplo. Supongamos que tenemos este lado que tiene un valor de 15 centímetros, este otro lado que tiene una longitud de 10 centímetros, este lado es nuestra incógnita y nos dan como ángulo opuesto un ángulo de 25 grados, por ejemplo. Entonces, comencemos. Primero sería el lado que tiene ángulo opuesto al cuadrado. El lado que tiene ángulo opuesto es justo nuestra incógnita. O sea, quedaría x al cuadrado es igual a los otros dos lados elevados al cuadrado. Podemos evitar, si queremos, usar la unidad centímetros a la hora de resolver, pero no tenemos que olvidar que la respuesta va en centímetros. Entonces van los dos lados al cuadrado, o sea 15 al cuadrado más 10 al cuadrado. Luego queda menos 2 por, de vuelta a esos dos lados pero multiplicados ahora, o sea 15 por 10. Y finalmente va por el coseno de el ángulo, o sea 25 grados. Entonces vamos a resolver toda esta operación junta en la calculadora, solamente que ahora vamos a usar cos en lugar de sin. Entonces hago 15 al cuadrado más 10 al cuadrado menos 2 por 15 por 10 por coseno de 25. En ningún momento puse el igual, todo el tiempo fue escribir toda esa cuenta en la calculadora. Y cuando le doy a la tecla igual me da 53,1. Y finalmente el cuadrado de la potencia de la x pasa como raíz cuadrada para 53,1. Y resolviendo la raíz cuadrada de 53,1 me queda que la longitud de x es de 7,28 y le agregamos el centímetros. Y listo. Ahí terminamos el ejercicio resolviéndolo con el teorema del coseno. En un próximo video entonces vamos a hacer teorema del coseno o teorema del seno aplicado en este enunciado.